Estamos a una semana de entrar en un periodo donde seremos entrenados, capacitados y preparados para salir a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo en la gira misionera AMA 2021. Cuando vemos los videos de las giras pasadas, nos gozamos y regocijamos por los momentos que vivimos compartiendo cada hora del día, juntos como un solo cuerpo, con un solo propósito: exaltar a nuestro Dios. Sí, añoramos esos momentos pasados, pero ahora la voluntad de Dios nos ha movido a otro escenario. Ahora Dios quiere que cambiemos un poco la dinámica en la forma en que compartimos de su amor. Ahora el Espíritu de Dios nos ha impedido ir a un lugar específico, pero Dios no ha cambiado la misión. Esta permanece y no debemos desenfocarnos. Él está abriendo nuevas puertas. Él está dándonos nuevas oportunidades. Seamos sensibles a la voluntad de Dios. Quiero decirles que precisamente hoy estaremos viendo lo que sucedió al equipo misionero de Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, quienes el Espíritu Santo les impidió que predicaran en Asia y en otros lugares al norte. Solo pudieron viajar a Troas. En la predicación pasada pudimos ver que Dios guió al equipo en cuál era su mover, cuál era su voluntad, a través de una visión que los dirigió hacia Macedonia. Nuestro Dios es quien abre o cierra puertas, y las que abre nadie las puede cerrar, y las que cierra nadie las puede abrir. A este Dios es al que servimos, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, al Señor Jesucristo. Hoy aprenderemos que cuando Dios abre nuevas oportunidades para el Evangelio, sus siervos deben aprovecharlas, aún sean estas desfavorables para ellos. En primer lugar, vamos a ver, Dios abre oportunidades para compartir. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16. Libro de Hechos, capítulo 16, versículos del 11 al 13. Leamos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Luego de recibir la visión, Pablo y Silas se encaminan a Macedonia. La descripción del viaje es la ruta natural que el equipo misionero tomó para llegar a su destino. Macedonia es una región muy grande. Está compuesta por muchas ciudades. Se mencionan allí Neápolis, Filipos, que era la ciudad principal. Luego siguen Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, que es conocida por nosotros, y por último Berea, que también la conocemos. Toda esta región le pertenecía al Imperio Romano. Dios estaba dándole la oportunidad a Pablo y a Silas de predicar el Evangelio. Ellos obedecieron al llamado de Dios de ir a Macedonia con la esperanza segura que Dios haría una gran obra. En la ciudad de Filipos no había sinagoga, pues era la costumbre de Pablo ir a las sinagogas judías y compartir el mensaje de salvación. Se dice que era necesario que hubiera al menos 10 varones judíos con familia para poder abrir una sinagoga. Puede ser esta la razón por la cual, al ir a la oración cerca del río, solo encontraron mujeres. El resultado de seguir la dirección de Dios es oportunidades para compartir el Evangelio. Dios quiere que el Evangelio fuera compartido a este grupo de mujeres,
Esa era su voluntad. La dirección de Dios la obtenemos cuando estamos orando y sirviendo. Ora al Señor para que abra puerta para el Evangelio. Leamos Colosenses 4, del 2 al 4. Dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Lo siguiente es: Dios abre los corazones para creer. Busquemos en el libro de Hechos, capítulo 16, del 14 al 15. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Pablo predica el Evangelio a este grupo de mujeres, y Dios hace la obra en el corazón de Lidia. Esto nos dice muchas cosas sobre la misión de llevar el Evangelio. En primer lugar, hay que predicar el Evangelio. Toda oportunidad que se presente es buena para predicar el Evangelio. La Escritura dice en 2 a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es increíble la cantidad de veces que Dios abre las puertas para predicar y cuántas veces nosotros la desaprovechamos. Necesitamos estar más conectados a la misión, estar más conscientes del tiempo en que vivimos. Efesios 5:16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Eso era lo que hacía Pablo. Él aprovechaba cada oportunidad para dar testimonio de Jesucristo. En segundo lugar, Dios es el único que puede abrir el corazón de las personas para que crean, para que entiendan el Evangelio. Esto nos afirma que la salvación es obra exclusiva de Dios. Somos colaboradores en la evangelización, pero es Dios quien salva. Esta mujer gentil, llamada Lidia, se le describe como vendedora de púrpura. Esto significa que era vendedora de telas, y el púrpura era usado por personas importantes y adineradas, pues era muy costosa. Lidia entonces era una mujer de negocios, con recursos e influyente. Inmediatamente a su conversión, ella demuestra con hechos la transformación que ha operado en su vida y pone a disposición del equipo misionero su casa. Dice la Escritura que los obligó a quedarse. Ella quería servir a aquellos que la habían traído el mensaje de salvación a su vida y a su familia. Lidia se convierte en una creyente que podrá ganar a personas influyentes en la ciudad de Filipos. Esta es la obra de Dios, abriendo corazones y abriendo hogares para el Evangelio sin excluir a nadie. Dios quiere que cada uno de nosotros experimente el poder del Evangelio, que seamos testigos de la transformación de vidas, hogares y ciudades para Cristo. Para ello, debemos obedecer el llamado de Dios. Si somos obedientes a este llamado, veremos vidas, hogares y nuestro país transformado para Cristo.
En tercer lugar, Dios abre oportunidades para predicar donde no las vemos. Leamos ahora los versículos 16 al 18 del capítulo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Veamos estos versículos en detalle. Según el pasaje, todos los días iban a la oración. Suponemos que su propósito era predicar a los que se reunían allí, pero no se menciona que alguien se hubiera convertido. En ese lugar, en lugar de eso, vemos una situación muy particular de una joven poseída por un espíritu inmundo. Bueno, ahí se menciona que era un espíritu de adivinación. Ella servía a sus amos siendo una adivina, pues era una costumbre religiosa de entre los griegos y los romanos de consultar a los dioses para saber el futuro. Esto daba grandes ganancias a sus amos. Bueno, la situación era extraña, pues este espíritu inmundo estaba haciendo algo que parece bueno. Preguntémonos, ¿por qué Pablo, luego de varios días, la detuvo? Podríamos analizar un par de cosas. En la misión, el único mensaje es Jesucristo. Este mensaje no debe ser mezclado con nada que tenga que ver con Satanás y sus demonios, ni con paganismo. Si Pablo seguía aceptando esta vocera, estaría dando un mensaje equivocado, pues estaría diciendo que está bien que esta joven sirva de adivina a los dioses paganos y pues es contrario a Dios. Jesús nunca permitió a los demonios que dieran testimonio de quién era Él. Siempre, al sacarlos, les ordenaba que callaran. Otra posibilidad es que por causa de lo que hacía cada día, nadie escuchaba a los misioneros, pues estaban siendo predispuestos, las personas que escuchaban a esta joven, a rechazar el mensaje antes de escucharlo. Leamos entonces otro pasaje en 2 Corintios 6:14. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esto nos enseña a tener cuidado de no asociarnos con alguien que no tenga buen testimonio o utilizar algún método o sistema para dar el evangelio que sea contrario a Dios. Esto traería conflictos en el corazón de los que por primera vez escuchan el evangelio. También podemos notar la frase por muchos días. Quiere decir que Pablo permitió esto mucho tiempo, pero Dios lo guió a detener esta situación y utilizar lo que aconteció luego para abrir oportunidades donde no se ven. Lo siguiente es que Dios abre oportunidad en medio de la prueba. Leamos ahora los versículos 19 al 24 del capítulo 16. Dice así la palabra de Dios. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos
Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué giro dio el relato de Lucas? Ahora Pablo y Silas son llevados a juicio y acusados de hacer alboroto. Pues en la ciudad, ellos estaban con sus enseñanzas religiosas, pues se confundían y estas enseñanzas eran prohibidas para los romanos. El mover de Dios es increíble. Pablo libra a la muchacha del demonio que la oprimía en el nombre de Cristo. ¿Y cuál fue el resultado? Pues ser llevados a juicios, ser azotados con vara y ser encerrados en la cárcel con los pies y manos inmovilizados. El enemigo tenía su propósito: detener el evangelio, hacer que los líderes sufrieran profundamente y abandonaran la misión. Esta fue una prueba dura, la cual Dios permitió porque tenía un propósito especial. En esos momentos difíciles, cuando no entendemos por qué sufrimos afrenta o cuando estamos pasando una situación difícil donde no hay salida, debemos primero confiar en Dios y luego estar atentos a su mover. Debemos aprender a ver el propósito de Dios en cada situación, sea favorable o desfavorable. Dios prueba nuestros corazones para afirmar nuestra fe. Leamos Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Seguido dice, Dios abrió la puerta de la cárcel. ¡Wow! Hechos 16, 25 al 26. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pablo y Silas permanecieron fieles al Señor. Ellos siguieron dando testimonio de gozo en sus vidas a pesar de la difícil prueba que estaban sufriendo. Oraban y cantaban al Señor, esperando su voluntad. Este buen testimonio de los misioneros abrirá las puertas para el Evangelio. Increíble que Pablo y Silas estuvieran cantando y orando en vez de estar quejándose de que están presos por hacer lo correcto. Ellos nos muestran la actitud correcta de un siervo de Dios. Servimos a Dios y nuestra vida está en sus manos. Leamos primera carta a Pedro, capítulo 2, versículo del 11 al 12. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. La respuesta de Dios llegó. Dios abrió todas las puertas y liberó a todos los presos. Este cuadro nos habla del propósito de Dios en la misión: dar libertad a los cautivos.
Lo siguiente es, Dios abrió el corazón del carcelero. Hechos 16, del 27 al 34. Leamos. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El milagro de las puertas abiertas causó un gran temor en el carcelero, pues al despertar pensó que todos habían escapado y él conocía perfectamente cuál era su final. Él sería ejecutado. Por eso su opción era quitarse la vida. Pero Dios proveyó de la salvación para este hombre. Aquel preso que había tratado dura y cruelmente, ahora impide que se mate. Dios quiere que mostremos amor por los perdidos. Y esta muestra de amor abrió la oportunidad para que el carcelero viera a Pablo y a Silas como amigos. Se acercó con temor y respeto, postrándose a sus pies en agradecimiento. Este hombre había escuchado de alguna manera sobre la salvación. Pudo haber sido a través de los cantos que Pablo y Silas estaban haciendo, o quizás escuchó sobre los acontecimientos en la cárcel de lo que sucedió en la ciudad. Lo cierto es que él pudo hacer una pregunta importante. ¿Cómo puedo ser salvo? Dios permitió el sufrimiento en la vida de Pablo y Silas para alcanzar a este hombre, para que el evangelio llegara hasta la cárcel más oscura. Ellos fueron instrumentos utilizados por Dios para buscar y salvar lo que se había perdido. Leamos Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos para que Dios nos dirija como canales de su amor para llevar el evangelio de salvación aún a aquellos que nos han hecho daño. Siempre demos buen testimonio aún en las situaciones más difíciles. El amor funciona porque el amor es de Dios. Una vez más, la evidencia de una vida transformada se da inmediatamente. Ahora aquel que los menospreciaba y maltrataba, ahora les trata amablemente, llamándoles señores. Les lava sus heridas y los invita a comer en su casa. Este es el poder del evangelio. Este es el evangelio que transforma vidas. Ahora Dios abre la puerta para ser libres. Veamos la última parte, Hechos, capítulo 16, del 35 al 40. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo,
después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viendo, les rogaron, y viniendo, les rogaron, y sacándolos, le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Podemos ser testigos de que Dios tiene control de toda situación. Él preparó el escenario, movió sus instrumentos de amor con el propósito de alcanzar a este carcelero. Qué bueno que Pablo y Silas fueron obedientes y fieles a la palabra de Dios. Su fe fue fortalecida. Y ahora, para cerrar la historia, Dios proveyó de la liberación de los misioneros. Ellos fueron reestablecidos por aquellas autoridades que los habían tratado injustamente. Al someterse a la autoridad, también pudieron dar buen testimonio delante de ellos. Leamos primera carta a Pedro, capítulo 2, versículo del 13 al 16. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Pablo y Silas regresaron a casa de Lidia, donde los esperaba el equipo de misioneros que los acompañaba en esta misión. Ellos fueron consolados y pudieron continuar con el viaje. Hagamos una conclusión en este hermoso pasaje que nos anima a predicar con valor a los perdidos. La conclusión es que debemos orar. Oremos por dirección de Dios para que nos revele dónde Él está trabajando, dónde está abriendo oportunidades para compartir. Oremos para que Dios abra puertas, familias, corazones, instituciones, ciudades al mensaje de salvación. Oremos para que Dios nos fortalezca para el día de la prueba, que seamos hallados fieles a su palabra en medio de las dificultades y necesidades, que nos ayude a dar testimonio de su amor a los que nos han hecho daño. Solo el amor de Cristo transformará la vida de los perdidos. Oremos para que confiemos en las promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien dijo: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a tener una oración final. Amado Padre, te alabo, Señor, y te doy las gracias porque tú nos permites servirte, Señor, a través de la evangelización, a través de hacer discípulos. Ayúdanos, Señor, a involucrarnos en esta tarea, a involucrarnos en la misión, a no dejar de hacer lo que tú nos has enviado a ser testigos tuyos. Padre, en el nombre de Jesús te pido para que en este periodo, en este tiempo, Señor, que hemos decidido como iglesia tener nuestra gira misionera AMA 2021, que cada uno de tus hijos, Señor, que participa en esta congregación, pueda aprovechar
toda oportunidad, toda puerta abierta, Señor, para predicar el Evangelio. Danos el valor, danos la estrategia, danos el tiempo. Pon en nuestro corazón hacer la misión. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho a través de nosotros. Gracias por esta palabra que nos anima a predicar el Evangelio, porque nos garantiza que es tu obra y nosotros los colaboradores. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Te invito a que también puedas participar de la oración los miércoles, todos los miércoles, en la mañana y en la tarde, para que estemos en oración para este tiempo de evangelismo Gira Misionera AMA 2021. Dios te bendiga.